La laicidad del Evangelio, de José María Castillo. Capítulo 11. ¿Cómo vivió Jesús su religiosidad? Afrontemos la pregunta que aquí se plantea. ¿Qué religiosidad fue aquella que llevó a Jesús a traspasar el límite último que se puede pensar o imaginar en esta vida? Fue la religiosidad que dominaba en Jerusalén en tiempo de Jesús. La religiosidad del templo y de los sacerdotes, del culto sagrado y de los sacrificios, de las muchas normas y los detalles rituales. La religiosidad, en definitiva, que se describe en los evangelios y que se resumía en la canonización de la ley, interpretada autorizadamente por los rabinos. Todo bien controlado por los sumos sacerdotes. Así, por la ley había que deducir la voluntad de Dios para cada situación. Se oscurecieron o desaparecieron los otros modos para encontrar esa divina voluntad. Esto explica, sin duda, por qué fue cesando poco a poco la profecía, pues de hecho la ley había usurpado esa función, haciendo innecesaria la intervención de los profetas. Pues bien, estando así las cosas, la presencia y la actividad de Jesús, que fue visto por el pueblo precisamente como un profeta, fue en consecuencia la religiosidad de Jesús. La religiosidad que caracterizó a los profetas y la que los profetas fomentaron. No se trata aquí de analizar las diferencias y con frecuencia la tensa relación entre los profetas y los sacerdotes en la historia de Israel. Eso rebasaría las intenciones y los límites de este libro. Solo intento fijar la atención de los lectores en dos cuestiones que me parecen capitales: el tema de Dios y la experiencia de la oración. Pero antes de entrar en estas cuestiones, es importante caer en la cuenta de las circunstancias que rodearon estos dos asuntos capitales en la religiosidad de Jesús, que no utilizó el templo ni las sinagogas para relacionarse con Dios. Jamás se dice en los evangelios que Jesús asistiera en el templo a las ceremonias religiosas, y menos aún que en el templo se pusiera a hacer oración. Tampoco se mencionan prácticas algunas de oración cuando los evangelios relatan que Jesús acudía a una sinagoga. Jesús acudía lo mismo al templo que a las sinagogas, porque eran los lugares en los que se reunía la gente y eran sitios en los que Jesús hablaba a los asistentes y les explicaba su nuevo mensaje, lo que con frecuencia era motivo de sorpresa, de extrañeza o incluso de escándalo, cosa que los evangelios no se recatan en resaltar, lo cual es un indicador muy claro de que la religiosidad de Jesús no se identificó con la que oficialmente estaba establecida en la sociedad de su tiempo. Por otra parte, resulta también llamativo que Jesús, siendo un hombre de Dios, que pretendía llevar a la gente a Dios, no hizo nada, que sepamos, para organizar o levantar un lugar de retiro y oración, un pequeño templo, una capilla, una casa para alejarse del mundo o un centro de espiritualidad. Nada que se pareciera o se pudiera parecer a algo de eso. Jesús entendía y vivía su religiosidad de otra manera y la ponía en práctica también de otra manera. Convivía con la gente, iba a los pueblos y aldeas, a las casas y a los caminos, por donde transitaban o donde vivían aquellas gentes, sobre todo los pobres, los trabajadores, los enfermos. Se dejaba invitar a comer con publicanos, lo mismo que asistía a banquetes en casas de fariseos. Jesús no excluía a nadie. En este contexto de apertura y acogida para todos, es como Jesús vivió su religiosidad. Es evidente que los hechos que acabo de apuntar y que se refieren a cuestiones puramente organizativas de un proyecto de religiosidad con su correspondiente espiritualidad,
no pasan de meros asuntos organizativos que no son sino medios para un fin. Ese fin no es otro que la religiosidad en sí y con toda su hondura. Por eso lo que aquí nos interesa es ir directamente a los problemas de fondo, los temas determinantes de la religiosidad de una persona o de una sociedad. Esos temas son, tal como aparecen reflejados en los evangelios, el problema y la experiencia de Dios y la importancia de la oración. Estos dos problemas, el de Dios y el de la oración, fueron, insisto, por lo que aparece en los evangelios, los pilares sobre los que se asentó y en los que consistió la religiosidad de Jesús. Por tanto, ¿Jesús fue un hombre religioso? Sí, sin duda alguna. Lo que descubrimos, si es que leemos los relatos evangélicos sin prejuicios y con libertad, es que pronto se da uno cuenta de dos cosas. Uno, Jesús fue un hombre profundamente religioso. Dos, la religión de Jesús fue una religión alternativa que no se adaptó a la religión existente en su pueblo y en su cultura. Sin duda alguna, porque Jesús vio que un individuo que integra y perpetúa en su vida la religión existente, sometiéndose a ella y limitándose a repetir miméticamente lo que hacen los demás, en el fondo legitima el modelo de sociedad que se encuentra cuando viene a este mundo. Con lo cual, lo que sucede es que los fieles de la religión nos hacemos fieles al sistema. Y eso es, ni más ni menos, colaborar de manera decisiva para que la corrupción, la injusticia, la desigualdad, el lujo de los poderosos y el hambre de los débiles, todo ese espantoso cúmulo de desgracias y de barbarie se siga manteniendo y perdure en este mundo. En otras palabras, Jesús vio que con la misma religión tendremos siempre la misma sociedad y por consiguiente las mismas injusticias y los mismos niveles de inhumanidad. Por esto Jesús optó decididamente por una religiosidad alternativa, lo que era tanto como optar por otro tipo de convivencia y de sociedad. En la medida en que la religión legitima el modelo de sociedad que tenemos, quienes se limitan a practicar la religión que encontramos al venir a este mundo, en esa misma medida, con esa religiosidad, le hacemos un pésimo servicio a la sociedad en que vivimos. ¿Por qué en este momento hay tanta gente indignada con el Papa Francisco? En muchos casos esa indignación tiene una razón de ser muy clara y muy concreta que nadie dice, pero que realmente consiste en que se trata de gente a la que le va bien con la sociedad que tenemos y no quieren que esto cambie. Los que piensan así están muy preocupados con este Papa. Se comprende.